Bienvenidos estudiantes, hoy tenemos otra entrevista de diferencia causal y Machine Learning. Hoy día tengo dos invitados, tenemos por un lado a Ricardo Muñoz y por otro Rodrigo Castillo. Ellos dos nos van a presentar un poco sobre su experiencia, cómo ven el mercado laboral hoy en día de científico de datos, ya sea desde el punto de vista de Machine Learning o diferencia causal, y también cómo ven el futuro del mercado laboral al que ustedes se van a exponer el día de mañana. Así que, primero que todo, muchas gracias por venir. Pudimos coordinar casi accidentalmente la entrevista con los dos, así que quise aprovechar la oportunidad para hacer este panel. Y nada, a lo que vinimos, ustedes cuéntenos un poco quiénes son, cuál es su formación, ¿cierto? Que son las dos un poco diferentes. ¿Y qué hacen hoy en día? ¿Por qué los invité? Eso. Bien, hola a todos y todas, acá Rodrigo Castillo, economista, magíster en Economía de la Universidad Católica, en Economía Aplicada, mención en Políticas Públicas y ingeniero comercial de pregrado, actualmente trabajando en Neuralworks, una consultora de tecnología y datos, y previamente trabajé cerca de 3 años en la Asociación Chilena de Seguridad, más que nada en gestión de proyectos de salud y un foco mucho más operativo, y ya hace cerca de 6-7 meses volví a mis raíces más de los datos, de la inferencia causal, que es donde lo que me gusta y lo que buscaba trabajar, y actualmente me encuentro desempeñando ese cargo. Perfecto. Bueno, Camilo, también, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que vean, a todos. Gracias por la invitación aquí a hablar. No veníamos con tanta pauta sobre qué respuesta, o sea, sobre qué pregunta íbamos a hacer. Les cuento un poco de mí, soy ingeniero civil industrial de formación. Tengo hartos cartones adicionales, los dos últimos, 2 doctorados. Toda la facultad, Casi todo, o sea, tengo la ingeniería en Buchef, tengo el magíster en Buchef, que es el MGO, claro. Y tengo el doctorado en sistema de ingeniería, también en la Chile, y el otro en la Universidad del País Vasco. ¿Ya? Uno en informática, el otro en sistema de ingeniería, ahí nos conocimos y obviamente por eso estamos acá. Salí hace harto tiempo de pregrado, unos 15 años y empezó a hacer las cuentas, no quiero dar el punto completo. He pasado por varias cosas, he pasado por academia, he pasado por consultoría, he pasado por emprendimiento, he pasado por mundo privado. Y hoy día me desempeño principalmente como consultor. Tengo mi propia consultora con varios proyectos ahí en carpeta, así que esos son mis días. Vamos a ver la consultoría desde dos miradas distintas. Eso, perfecto. Súper bien. Entonces, para establecer un poco la base común, ¿cierto? Podríamos decir que son los datos, ¿cierto? La ciencia de datos. Cuéntenos un poco cómo llegaron, ¿cierto? a este camino. Primero lo eligieron, ¿cierto? Tú dijiste que volviste ahora a esta parte de los datos. Quizás para Ricardo fue un poco más natural la parte de los datos, dado que siempre estuviste trabajando en eso. Pero ¿cómo llegaron a la ciencia de datos? ¿Fue algo que buscaron? ¿Fue algo que se encontraron? ¿Cómo fue? En mi caso fue algo que siempre busqué continuamente. De hecho, siempre que trabajé en la parte más operacional, en paralelo estaba buscando cómo mejorar en temas de programación, haciendo certificaciones de Data Scientist para empezar a programar mejor en R, en Python, y también cómo aplicarlo también en la parte operacional en, mejorar procesos, mejorar al final el uso de los datos y la toma de decisiones, pero siempre también buscando internamente cómo acercarme mucho más al área analítica. Y ya con el tiempo, con el aprendizaje y generar ciertos hitos como en mi carrera profesional, ya fue una búsqueda mucho más concreta de necesito aplicar esto, y también yo creo que fue lo bueno, yo no conocía el rol que tengo ahora, que es Applied Scientist, que es literalmente como inferencia causal, es tu trabajo 100%. Encontré este rol, postulé y me encantó por un lado la descripción, cuando conocí el equipo, y después cuando empecé a trabajar ahí, fue como, es exactamente lo que buscaba trabajar, como en la aplicación de lo que había aprendido y el aterrizaje, como sacarlo de esta nube de teórica. Quizás contar un poco eso, como en qué consiste este rol de Applied. El rol de Applied Scientist, que en otros países se llama Decision Scientist, que es básicamente eso, es sobre todo mucho más foco en experimentación en el mundo empresarial. Y lo bueno es que, sobre todo en el mundo empresarial, uno tiene mucho más datos, tiene mucho más poder de decisión, entonces tiene mucho más libertad de experimentar. De hecho, a diferencia, por ejemplo, del mundo de las políticas públicas, que es mucho más cuasi experimentos, tienes que hacer estudios observacionales de ese estilo, acá el 80% son casos que pueden ser abordados con modelos un poco más vainilla, que se podría decir, como A/B test o RCD. Entonces hay mucha más libertad de acción y mucha más velocidad.
Claro, ¿no? Y además también la empresa, bueno, en general las empresas más grandes tienen esta capacidad de hacer experimentos y hacen, no sé, igual he podido trabajar, no desde la consultoría, sino desde la academia con una empresa y hacen cientos de experimentos a nivel mensual, ¿cierto? Como por cliente, entonces puede hacer cosas bien interesantes. Sí, pero también depende mucho de la cultura de la empresa. Yeah. Porque hay empresas grandes que tienen una cultura más clásica, más conservadora, menos como dispuesta a tolerar también cómo al final el dato mata al gato. Y cómo conversa un gerente o una jefatura de, mira, tu proyecto, buenísimo en la idea, en la práctica el experimento dice que no tiene impacto o que tiene impacto negativo. ¿Cómo le haces cambiar la decisión de aceptar, oye, sabes que me equivoqué? Y yo creo que ese es un cambio de switch que vengo de una empresa grande, no existía ese switch. En la empresa que estoy ahora y en la consultora que estoy ahora, sí está ese switch. Entonces ahí se nota mucho como desde la cultura se tiene que ir permeando para que después tenga sentido, porque puedes tener un equipo elite de experimentación, datos perfectos, pero si los jefes no toman decisiones en base a tus resultados, no se agrega valor ni se disminuye riesgo por ningún lado. Y bueno, hay un libro que se llama HiPO, que se llama como Hippo, como Bogotá, que justamente habla de eso, de que al final la ciencia de datos se utiliza porque fundamentalmente en los negocios se toman las decisiones de la opinión de la persona que más sueldo tiene, ¿cierto? El highest paid, creo, opinion, algo así que se llama. Entonces, y ahí pasamos a tiro. ¿Cómo es esa cultura de causalidad, ¿cierto? Porque ¿de qué sirve entonces de que le enseñemos esta metodología, ¿cierto? Y que sepan de causalidad, y que me hace mucho sentido esto como, ya sea como machine learning o análisis de datos para la toma de decisiones aplicadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú si es que esa cultura crees que va a permeabilizar más en la sociedad, en la empresa, o va a ser algo como súper de nicho que se va a quedar ahí, ¿cierto?, indefinidamente? Yo creo que va a empezar a avanzar. En Chile está avanzando más lento que en otros países, como en Estados Unidos, en Europa está mucho más desarrollado en esto, pero yo creo que va mucho en la línea de cómo se generan ciertos habilitadores en la empresa. Primero, que tengan datos, que tengan roles de datos que puedan manejar estos datos, que tengan herramientas para poder hacer inferencia causal y que la usen, porque a medida que van viendo resultados es donde dicen, oye, ¿sabéis qué? Efectivamente esto redujo 10% y no 50% como decían. O sabes que este proveedor me prometió que me iba a reducir la mitad en el gasto y me redujo 5%. Entonces va y negocia ahí. Y entonces cuando empiezan a ver la real ganancia, ahí empiezan a decir, oye, esto sirve, y empiezan como el círculo más virtuoso de la experiencia. Buenísimo. Se me olvidó la Voy a partir me voy a ir hartos años antes de dónde lleva el mundo de los datos. A mí me pasó lo típico, Buchef, ingeniería industrial, te toca hacer la tesis o cercano a hacer la tesis, y siempre estaba como mal visto esta línea como de planes de negocio. Una parte importante de la carrera dije, no, quiero hacer algo como que esté aplicado y un montón de cosas. Y ahí, escuchando en algunas clases con el Seba Ríos, que todavía trabajo, fue como, oye, tengo este proyecto, tratemos de hacerlo, una cosa completamente nueva, a la que pasaría si en realidad iba a llegar como un resultado, y dije, no, voy a meterme en eso, ¿ya? Entonces, desde ahí en adelante como que he estado ligado al mundo de los datos en distintas partes, que lo habías dicho, con la línea de la academia, en la línea del mundo privado, y en general tratando de ir desarrollando esa línea. O sea, yo entro a trabajar en el mundo de los datos antes de que fuera data science y todas estas componentes. De hecho fue cercano al tema del boom de Big Data y partes anteriores. Y al final he ido viendo como todo este desarrollo, como si, oye, cómo las empresas partimos desde esta toma de decisiones del compadre que gana más o el que grita más dentro de la reunión, cómo pasamos de eso a incluir el uso de datos dentro de esta toma de decisiones, ¿ya? Y al final termina siendo, desde distintas aristas, de distintas metodologías, termina siendo como el mismo objetivo, como cómo yo me salgo hoy día desde mi opinión, ¿ya? Y trato de fundamentarla de cierta manera, ya sea con un análisis causal, ya sea con el machine learning, o sea con algún tipo de análisis, pero de cierta manera yo quiero tratar de que mi decisión y de que el desempeño que va teniendo mi empresa se salga un poco de la pura opinión, ¿ya? Entonces desde ahí hay que empezar a hacerlo, pero yo creo, al menos como desde mi experiencia, que más allá del modelo, porque el modelo nosotros somos buenos para justificarlo, entonces podemos hacerlo, tenemos como todas las herramientas técnicas para poder, no sé, primero hacer un buen modelo, que tenga un buen desempeño y poder justificarlo, pero yo creo que el punto más difícil y como de habilidades que tenemos que ir desarrollando es cómo yo logro causar ese impacto dentro de la empresa. ¿Cómo parto? No sé, tu realidad, yo la estoy aplicando en una empresa que hoy día maneja datos, tiene una cultura, tiene toda una infraestructura para poder canalizar todas las decisiones que yo estoy tomando, ¿ya?
Pero también hay otro grupo de empresas que no está eso. O sea, estamos partiendo y el problema es que me están pasando los datos malos. O sea, trato de hacerlo y como yo en un entorno donde ni siquiera le creo a mi conjunto de datos, ¿cómo empiezo a tomar decisiones? Y a mí me ha tocado, no sé, no necesariamente en empresas que están partiendo, en empresas grandes, ¿sí? Oye, ¿quién es un cliente? ¿Ya? Y partiendo desde ahí, que puede ser en cualquier banco, tú vas a cualquier banco y le preguntas, oye, ¿quién es un cliente? Y probablemente 5 áreas distintas te van a dar 5 definiciones distintas. Entonces, ¿cómo soy capaz de generar impacto, de poner mis modelos, empezar a tomar decisiones con esto, cuando ni siquiera logro unificarlos como estos mínimos comunes? Entonces, están las dos cosas y tiene harto desafío. O sea, por un lado están como los fundamentos técnicos que yo tengo que tener para asegurar de que las metodologías que estoy aplicando sean las correctas, pero también está en el otro lado, oye, ¿cómo me muevo acá? ¿Dónde tengo que quitarle la opinión o tengo que incluso, ni siquiera voy a llevarme como al extremo así, oye, tú te equivocaste, asúmelo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos para que empecemos a cambiar esta toma de decisiones? Yo creo que esa parte hoy día también está difícil, hay harto espacio como de poder aportar con cosas. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es como la habilidad más importante? O sea, porque es cierto que es algo que no te enseñan en la universidad y como decías tú, quizás lo que encuentra y también aplica en el caso de Rodrigo va en contra de lo que está haciendo, la estrategia principal, ¿cierto?, de la empresa. En ese caso, no sé, importa mucho, me imagino que en Chile importa mucho también la señalización de, mira, yo soy en tu caso un doble doctorado y tengo como el fundamento para mostrar, ¿cierto? Pero yo en mi caso trato de usarlo, o sea, porque en general, y yo digo, o sea, como último recurso, tira ahí el cartón. O sea, como tu última instancia, decir, no, porque al final tú tienes que creerme porque yo tengo todas estas credenciales. No, compadre, si yo trabajo en ciencia de datos, yo voy a hacer un poco, apoyar mi decisión con los datos que estoy observando. Y desde ahí me planteo. Entonces, la forma un poco de comunicar es súper importante en nuestros roles. O sea, cómo yo soy capaz de, sin meterme como en la complejidad que tiene lo que estoy desarrollando, hago ver que esto es útil para lo que tú desarrollas. Y cómo trato de que tú seas mi aliado en esto. Más allá, porque, velo así, si estamos desarrollando una consultoría, estamos haciendo un proyecto, lo están haciendo como internamente dentro de la empresa, todos estamos apuntando a lo mismo. O sea, tenemos un objetivo estratégico que tenemos que desarrollar, estamos todos apuntando a lo mismo, cada uno tendrá su manera de hacerlo. ¿Cómo llegamos hoy día a un consenso que nos permita generar esto? Yo creo que esa es la parte como más difícil, que al menos en Buchef no nos entrenan para eso. Ya, en Buchef es como, ya te encierro ahí, te paso el problema y tú vas a llegar con alguna solución, ¿ya? Pero de ahí a que yo tenga una solución, a implementarlo, hay un camino súper grande, ¿ya? Hay un camino que no es necesariamente la mejor opción técnica, ¿ya? Y esa parte es la que hay que poder negociar. Y en ese sentido, ¿tu contraparte muchas veces es técnica o tú dirías que la mayoría de veces no es? Aquí hay que aprender a hablar distintos lenguajes rápidamente, ¿ya? O sea, me pasa a mí como en mi rol de consultor. O sea, yo tengo un nuevo proyecto y es como, bueno, ¿cuándo aprendiste esto? Como el de Tony Stark. No, anoche que se ¿está ahí? Porque parte fundamental de esto es tratar de hablar el mismo lenguaje de tus contrapartes. Porque veámoslo así, o sea, nosotros desde el uso de datos, al final somos proveedores internos, ya sea internos o externos, pero al final estamos generando esa componente. Esto nace como en silos que yo estoy haciendo y quizás la parte sofisticada de todo lo que estoy desarrollando la comprendo solamente yo, ¿ya? Entonces, ¿cómo soy capaz hoy día de irme a otra unidad de negocio y generarle valor? La única forma es que yo hable el mismo lenguaje de él, que me comunique. O sea, cuando yo me planteo dentro de un problema y probablemente te toca a ti, tengo que saber cuáles son los KPIs de negocio, cómo voy a medir el éxito de esto, ¿sabes? Y ese KPI, lo voy a usar como desde mi línea, no es el área bajo la curva, ¿sabes? No es el KS, no es el precision. Lo mismo en clase. Muy bien. No, bien, no estamos dando tiempo. No es esa métrica, o sea, yo la tengo que tener como parte de las componentes técnicas que yo estoy desarrollando en mi proyecto, ¿ya? Pero si yo voy allá, voy a medir la cantidad de leads, voy a medir el efecto, voy a medir el ticket promedio, eso es lo que estoy midiendo. Y la única forma de poder transmitir de que mi modelo o lo que estoy desarrollando termina aportando valor es hablar en esos términos. No sé si te ha pasado a ti con esta línea. Yo creo que el punto principal que voy a tomar, que fue el que usaste, es ser un aliado. Porque también pasa mucho de que por desconocimiento más que nada, porque uno tiene muy interiorizado muchas veces estos conceptos más como el uso de los datos, toma de decisiones o la inferencia causal, como lo que hablábamos en un momento era ¿por qué no es obvio que está mal comparar antes y después? No es tan obvio, incluso podría ser intuitivo y en verdad empieza a ser contraintuitivo a esas decisiones, el cómo convencer a contrapartes no técnicas
de que, y no es yo tengo la razón porque tengo la razón, es que la otra persona como un inception de que esta persona se dé cuenta de, sabes que efectivamente ese es el camino. Y en base a eso, el que vean cómo agrega valor y que el uso de los datos no es como un cacho fuera del proceso, sino que es parte del proceso. No es como los checks que tiene que hacer uno, oye, checks con ciberseguridad, checks de esto, no es. Esto lo hago porque me agrega valor, yo no soy tu enemigo, te estoy ayudando con tu proceso, con tu proyecto. Y empieza como a trabajar en conjunto. Yo creo que ese es algo con lo que me he enfrentado y es parte esencial que me he enfrentado, es cómo trabajar con contraparte de negocio. De hecho, me sirvió mucho haber estado trabajando, yo fui el negocio de contraparte de la parte analítica en la H, y me sirvió mucho tener los dos frentes. Entonces sé muy bien cómo tratar con la parte de negocio, pero ahora yo siendo la persona que debe empezar. Y eso es como adecuar el lenguaje muy importante. Claro, eso lo que decía Ricardo, tener ese lenguaje común. Sí. Nos queda muy tiempo. Vamos a la pregunta 1. pero me gustaría irnos por esto que conversábamos, ¿cierto? Antes de la entrevista. ¿Cómo ves tú en el futuro esta causalidad, ¿cierto? Porque hoy en día probablemente las empresas que hacen causalidad quizás está como muy de nicho, y hay 4 o 5 científicos de datos que saben un poco de causalidad, manejan estos conceptos y son los que lideran los experimentos, ¿cierto? Pero tú me decías que tenía otra perspectiva y cómo veías que en realidad debería funcionar esta área analítica de causalidad. Yo hacia donde creo que va y hacia donde se está moviendo es como democratizar la experimentación y el uso de los datos. ¿Por qué? Porque como dije antes, el 80% de los casos son experimentos más vainilla, son A/B test, ¿no es cierto? RCT y mayores complejidades que uno puede tener, ver cómo reducir varianza, usar QPE, usar variables instrumentales en caso de un problema de compliance, pero no es más que eso. Entonces al final, de alguna forma, estos roles más técnicos específicos, como más elitizado en el conocimiento de los datos, que sean auditores y hacer que todos puedan experimentar con la herramienta necesaria. Una plataforma súper simplificada que sea no codear, mover botones, poner características, que sea súper determinada, en donde al final sean roles más acompañadores, auditores, que den check de el diseño está bien, están bien los datos, perfecto, avanza, y que sea mucho más enfocado en los casos que son más específicos, que requieren conocimiento muy específico, como por ejemplo problemas más operacionales, o que tienen que hacer cuasi experimentos, o que en verdad están dentro de este 20% en donde tengo que usar, no sé, controles sintéticos, por ejemplo, hacer un definitive. Y ahí es donde están puestos los esfuerzos, y la gracia de eso es que te permite tener 10 personas en una empresa gigantesca, que en vez de que haciéndote 100 experimentos, tiene un ejército de mucha gente que puede ser de datos, como puede ser de negocio, que tengan conocimiento, una base mínima de estadística, haciéndote 400, 800 mil experimentos al año, que hay empresas que hoy en día sacan 1000 al año. Gracias a eso, gracias a que el 80% no está alguien codeándolo, sino que al final es la gente, y aparte lo bueno es la gente del negocio es la que conoce el negocio. Es imposible que estos 10 expertos conozcan todo el negocio. Y conocen las necesidades también, las cosas que quieren probar. Sí, entonces ahí yo veo que va, y no es un tema de que se les vaya a reemplazar, pero sí se va a hacer mucho más democratizado y más al alcance de las personas. Suena maravilloso. Ya yo voy a asumir una posición contraria solamente Eso, para... ¿Cuánto queda? No, de mi paro y pongo grato. No, pero es que, veámoslo así, a mí me encanta la línea como de democratización y obviamente estoy formalizando para el tiro, ¿no? Y de ahí grabamos de nuevo. Estos son problemas. Dale. Sigue grabando, ya voy a dejar de grabar. No, había ordenado grabar. Sí, tranquilo, me siento. Le voy a grabar primero y el celular está grabando. Todo bien. Y está Ricardo en el frame, así que ¿Sí? De repente me voy todo. Sí, no, sí. Ya, voy a asumir esta postura contraria solamente para generar controversia, ¿ya? Porque también apoyo la línea como de, oye, existen ciertos tipos de análisis que estamos desarrollando, que yo no necesito un equipo especialista para que estén desarrollando, y estos se podrían trasladar a unidades de negocio, ¿ya? Pero ¿qué me ha pasado en la práctica? Que cada organización tiene como sus diferentes niveles de madurez, ¿ya? Y eso debe ir acompañado no solamente con las herramientas técnicas que yo tengo, sino que también con la interiorización de ese conocimiento al interior de la empresa. O sea, yo tengo que cambiar mi forma en la que hago las cosas, la forma en la que opero mis procesos, y eso toma tiempo, no es tan raro, ¿ya? Entonces, ¿qué me pasa al menos lo que he visto? Como si, oye, yo tengo un área central como de analítica y parto de un enfoque como centralizado, consultivo al interior de mi organización, pero empiezan a aparecer diferentes silos, ¿ya? Al interior de la empresa. ¿Y qué pasa? Si bien el tomar decisiones con datos ayuda, obviamente yo tengo la evidencia que esta decisión va a estar siendo mejor, y obviamente eso debiese ser beneficioso para mi empresa,
Pero ¿qué pasa? No necesariamente todos tienen las competencias de esa interpretación. Y yo también puedo malinterpretar datos. Entonces a mí me ha pasado mucho de que llegan con análisis de datos y es como, chuta, pero eso está mal. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a ver, dices, oye, efectivamente este es un análisis sencillo, pero está mal aplicado. O sea, la técnica que tú estás utilizando, no sé, me ha tocado ver 1000 veces Camins, voy a irme como al escenario más fácil, o sea, mi algoritmo como mucho más fácil, con variables categóricas. Y codifiqué el género 0,1, pero también codifiqué otros atributos y le puse un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y me puse a tomar decisiones con eso y caractericé cliente y un montón de cosas y tú decís, chuta, pero está mal entrenado, ¿ya? Está mal aplicado y si nos ponemos a ver, en realidad yo estoy tomando decisiones sobre un fundamento que podría ser falso. Entonces, por eso digo, esa línea como de amplifiquemos y todos empezamos a utilizar análisis de datos tiene que ir acompañado en este caso con una gestión de mi riesgo de modelo, ¿ya? O sea, yo tengo que ir acompañándolo porque si yo libero y no controlo el cómo se está utilizando para esa toma de decisiones, podría estar tomando también decisiones malas. Entonces, también tiene sus pros y sus contras y de hecho me pasó en un proyecto que estamos ahora, fue como, no, es que yo necesito ciencia de datos para todos, y necesito que todos tengan acceso. Y es como, uno, la primera es la gestión de seguridad de información, o sea, estamos preparados para que todos tengan acceso a todos los datos o tenemos esa componente de gestión, pero lo otro es cómo esto se va a empezar a integrar. ¿Ya? Están todos claros de los supuestos que yo tengo, lo que comentabas tú de quiénes son mis clientes. Y ahí me pasó en banca. ¿Quiénes son tus clientes? Para el compadre que está en la línea como digital, probablemente son todos los que están accediendo a la plataforma, a la página web. ¿Ya? Pero para el que está vendiendo créditos, probablemente sean los que son los cuentacorrentistas, que son los más probables que tienen de tomar un crédito. ¿Ya? Pero el de operaciones dice, no, pues a mí también me pega el que tiene las cuentas vistas, porque yo también lo opero. ¿Ya? Entonces, esa definición que yo tengo, si yo no lo unifico, si voy a meter temas sobre eso, y cada uno tiene sus supuestos diferentes, generan igual discrepancia. Y los dos pueden estar, desde su punto de vista, correctos. Entonces, por eso tenemos que ir avanzando en esta línea, pero tiene que ir con ese acompañamiento, tiene que estar dentro como de mi grado de madurez institucional, y así voy avanzando. Súper bien, o sea, estoy pensando en varias cosas que he hablado con otra gente, que también está en la parte como de analítica de datos, y hay un perfil que hoy en día se está buscando, quizás ustedes lo conocen, pero es como alguien que sepa toda esta parte técnica, ¿cierto? De Machine Learning y análisis de datos, pero que también tenga este plus de poder hacer como aplicaciones internas, ¿cierto? Ya sea como interfaces simples como Trimlit o cosas así, de tal manera que, como decís tú, tratar de fijar una línea, ¿cierto? Fijar un marco de donde no se pueden salir, y como decía bien Rodrigo, quizás que sea como no code, ¿cachai? Como que la gente no vaya a meter las manos en los datos, que no, ¿cierto? Si es que son datos sensibles también, que no pueda quizás revisar como la información que es más sensible, pero quizás este perfil nuevo, ¿cierto? De científico de datos quizás podría tratar de marcar un poco este problema, ¿cierto? De que no todos lleguen y hagan regresiones lineales porque sí, ¿cierto? Ahí no, o sea, que yo encuentro toda la razón, porque de hecho yo estoy dando como la visión a largo plazo, pero efectivamente, dado que es un cambio cultural, en el proceso sí hay que tener muchos checks y mucho cuidado y como estar muy encima de cómo se hace ese cambio cultural, y de hecho, y algo en lo que he estado metido en proyectos en el último tiempo que lo he visto, que no está solo el tema de que se pueden hacer mal los diseños, se pueden llegar a malas conclusiones, sino que a veces no puede ser por error, puede ser por intereses perversos. Como, oye, estás haciendo un cherry picking porque te conviene, estás haciendo un proceso de confirmación, el diseño es súper secado, pero te conviene, y al final necesitas a quien en verdad esté velando por la precisión. Y nos ha pasado, no sé, con un cliente determinado que nos dice, oye, ¿sabéis que tenemos esta propuesta que nos hizo un diseño otro consultor, otra consultora que no es experimentada en esto, una consultora estratégica, y queremos que ustedes evalúen como este diseño experimental, y ver nosotros y decir, está horrible, está todo mal, como literalmente, oye, ¿de dónde sacaron esa muestra y el tiempo de duración del experimento? Como fue guatadriven completamente. Guatadriven, ¿no? Sí, y la cosa es que después empecé a trabajar como tres partes, cliente y con la otra consultora, empezar a darnos cuenta cómo muchas veces teníamos intereses distintos. Nuestro interés era, oye, resultados más precisos posibles, no nos interesa si el resultado dice el proyecto es un fracaso, porque es la realidad, pero a nuestra consultora le interesaba que el proyecto saliera como exitoso. Entonces cada vez era meter pelo en la sopa, y nosotros sacar el pelo, oye, esto va a secar. Y eso es mucho por el tema del interés. Es un muy buen punto, porque muchas empresas, como decías tú, el ejemplo que diste de proveedores, te ofrecen como
vamos a garantizarte esto en un 70%, o los clientes que tenemos nosotros, no sé, por ejemplo, estas empresas que garantizan que no se vayan ¿cómo se llama? Los estudiantes de la universidad, mira, aseguramos una retención del 70%. Entonces, como dices tú, también debe ser muy difícil eso, o sea, diseñar un experimento que incluso vaya en contra de lo que está prometiendo el mismo negocio, ¿cierto? Entonces... Pero también te sirve para negociar. Por ejemplo, un caso, de hecho lo escuché ayer de un compañero como caso icónico, me comentaron porque yo trabajo, de ustedes, creo que en cámara en el área más digital, ¿ya? Y un caso de email marketing en donde vino un proveedor y les dijo, oye, sabéis que yo tengo un modelo espectacular de personalización de marketing y que cada persona le va a llegar un mail súper personalizado y va a aumentar en un 40% la tasa de apertura y vale tanto. Entonces acá internamente dijeron, ya, hagamos un experimento y veamos en verdad si efectivamente 40% y aumentamos 4%. 4, no 40, entonces ahí el tiro fue, oye, no, o negocia y te pago claramente 10 veces menos. Entonces, ahí en esos detalles, y eso no va a pasar con cliente interno como cliente interno. O sea, una IA que viene y también te dice, oye, tengo este modelo topísimo de personalización de marketing nuevamente, pruébenlo. Incluso nos ha pasado que baja la conversión y es como que, oye, a la gente no le gusta la personalización. ¿Por qué? No sé, en la próxima iteración vamos a investigar por qué. Pero yo creo que ese es un punto súper como relevante, al final como uno gana poder en negociación con cliente externo e interno. Buenísimo. Y la última pregunta. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Yo estaba bien metido en ver todo este vibe coding que hablábamos, ¿cierto? De hoy en día cualquier persona, como decías tú, puede analizar datos o desarrollar aplicaciones internas, como decía yo, o externas, ¿cierto? No sé, viéndole a Claude o Cloud Code o Cursor o todas estas herramientas que existen para automatizar la programación. Y siempre está esa inquietud de, estudié, no sé, 10 años, 9 años, en mi caso, y Ricardo, mucho más, para que me automatice un agente de IA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes ese statement y si realmente ven que se pueda dar esto, ¿cierto? De que finalmente, ya sea la diferencia de usar o el machine o la inteligencia de negocio, se pueda automatizar el día de mañana con agentes de inteligencia artificial? Un poco ahí está la pregunta. ¿Mi visión utópica o mi visión distópica? No, hay varios componentes. O sea, hemos tenido previamente revoluciones adicionales, como hoy esto va a generar la forma en la que estamos trabajando, todos nos asustamos un rato y después vemos que en realidad no era tan complejo. Ahora tenemos una mezcla de ambas cosas. O sea, hay mucho de humo entre medio de todo lo que está pasando, pero hay algo cierto. O sea, viene una disrupción en todo lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, más allá de centrarnos hoy día como en la componente de código, que esto se puede desarrollar, al menos desde mi visión, igual voy a necesitar ciertos fundamentos para poder desarrollar todo esto y voy a tener herramientas, esto va a hacer que yo sea mucho más rápido y finalmente cómo termino utilizándolo va a terminar impactando también como en mi desempeño. Entonces yo desde esa línea como que no lo veo muy peligroso. Si esto se puede automatizar, bacán, pero algo que quizás mi tiempo ya no merecía que yo lo estuviese haciendo, ¿ya? Pero eso igual tiene un problema y creo ahí como tenemos que diferenciarlo porque finalmente el mercado del trabajo va a reaccionar mucho más lento al reemplazo que puedo hacer. Entonces yo voy a tener tareas que hoy día voy a poder automatizar, pero finalmente el hecho de que yo pueda reemplazar o reconvertir ese puesto de trabajo va a ser un poco más lento, entonces quizás vamos a tener ahí una disrupción como en la cantidad de trabajos, es una línea. Y termina afectando. O sea, hoy día había la noticia de Globant que despide, no sé, 1.000 trabajadores y efectivamente es una de esas líneas porque ¿qué pasa? Al menos lo que he visto. Como decir, oye, hoy día tengo Cloud, hoy día tengo ChatGPT, un montón de cosas, lo puedo hacer yo, ¿ya? Entonces, he visto frenado como muchos proyectos analíticos de ciencia de datos, de desarrollo, un montón de cosas porque ahora los puedo hacer yo, ¿ya? Entonces, quizás ahí vamos a tener que esperar un tiempo que va a decir, chuta, quizás no podía tanto, porque me llené de bugs, me llené de problemas que al final tengo que resolver, ¿ya? Pero el mercado como que se está resintiendo sobre eso, lo está observando, lo está viendo y un montón de cosas. Entonces, por esa línea vamos a tener ahí cierta flaqueza como de las oportunidades que se pudiesen generar, ¿ya? Porque hoy día, no sé, sale más, voy a empoderar a mi ingeniero senior con herramientas para poder hacerlo, más que traerme un junior, porque quizás el junior es comparable a lo que me va a poder aportar, no sé, ChatGPT en el desarrollo. Entonces he visto mucho de eso, ¿ya? Pero igual el problema que nos vamos a tener que dar cuenta que quizás no era tan así. Voy a necesitar recambios, voy a necesitar un montón de cosas para que vuelva. De hecho, ayer hice una prueba. Me puse, le tiré a Claude para programar algo, 30 segundos, estuve 1 hora echando a andar, ¿ya? Pero al final, ¿por qué?
Y porque puedo hacer eso rápidamente, de ver dónde estaba fallando el código, un montón de cosas, digo, chuta, igual toma tiempo, o sea, no es tan mágica la aplicación de que pudiésemos hacer. Pero igual, ¿cuál es el contrafactual? ¿Cuánto te habéis demorado? ¿Cuál es tu test? No, ¿es que demorado una hora o...? Es que no es directo, no es directo porque al final existe un montón de aprendizaje entre medio que ya tenía desarrollado como para poder decir, chuta, en esta hora lo voy a poder sacar, pero no quita de que uno es más rápido, o sea, tiene muchas cosas, pero igual requiere, al menos desde mi punto de vista, al menos lo que yo estoy viendo, de yo poder ser contraparte, de poder saber de lo que me está entregando es bueno o malo. O sea, yo vi el código, eran 700 líneas de código para poder hacer y dije, como que va a funcionar, ¿ya? O sea, obviamente no esperaba que le pusiera run y la cuestión correr inmediatamente, pero dije, como que puede funcionar y supe ver en qué parte estaba fallando. Pero para eso necesito al menos saber cómo programarlo de la manera correcta. O sea, si yo me pongo y digo, yo voy a traerme a alguien que vaya cruzando por la calle, voy a tratar de que haga esto, quizás no vaya a llegar a eso. ¿Ya? Entonces, sirve por un lado, tengo que aprovecharlo, voy a hacer mucho más rápido, me permite ahorrar tiempo, pero no necesariamente va a causar esta como disrupción catastrófica completa de todo lo que está pasando. Entonces tú dices que quizás, claro, se va a reducir, bueno, ya se está reduciendo un poco el mercado laboral, pero el día de mañana igual está como esta suerte de holgura y vamos a traer gente... Ya, hay aclaración. Más que reducción, yo creo que se está resintiendo. Yo creo que muchos están esperando ver, oye, ¿qué pasa? ¿Qué cambios tiene? Quiero meter inteligencia artificial generativa dentro de lo que estoy desarrollando, vienen muchas cosas de eso, y después va a salir. Pero lo que es claro es que tenemos una brecha tecnológica hoy día en roles tecnológicos existe esa brecha. ¿Ya? Tenemos que cubrirla, tenemos que seguir generando, ingresando gente en el mercado. O sea, el mercado como de soluciones de inteligencia lo veía está, no sé, como creciendo 30%. ¿Está? Y obviamente que hay que terminar aprovechando. ¿Cuál es el Chile Valora? No me acuerdo que nadie hay que buscarlo, busqué la noticia. Saca 5 nuevos perfiles de profesionales en áreas relacionadas. Unos tienen que ver con inteligencia artificial generativa, otros tienen que ver con los roles de ciberseguridad. Entonces eso está pasando. O sea, recuerden que eso... Sí. Hay una línea más. No sé si conocen Sense. Sense, como ven, muchos oficios que se van desarrollando en Chile. Está todo este concepto como de franquicias tributarias para poder hacer capacitaciones, un montón de cosas. Perfecto, sí. Entonces, dentro de esos roles. Una figura legal sí, para hacer capacitación. ¿Ya? Entonces, dentro de esos roles que se van definiendo, aparecen nuevos roles que tienen que ver con todos los cambios que estamos desarrollando. Perfecto. ¿Qué implica eso? Implica que ahora, no sé, por el hecho del prompt engineering, no sé si es un rol específico porque no lo he visto mucho, va a ser caracterizado como un oficio. Yo lo puedo enseñar. Voy a destinar recursos para capacitar gente en esas componentes, un poco lo que decís tú, o sea, necesito esta medida intermedia, quizás no alguien tan senior para poder desarrollar, pero que tenga conexión, que sepa, que entienda el código y que entienda la aplicación de negocio y que pueda ir desarrollando cosas. Entonces, eso se va a ir fomentando en cuanto al desarrollo como de distintos roles dentro de todo nuestro sistema. Entonces, tenemos esa brecha de roles tecnológicos están, y si miran también está la brecha de mujeres en la área analítica, que también tiene que estar. Tenemos brecha, no sé, como de un 30% en las mujeres en área tecnológica. No sé cuántas mujeres hay en tu equipo, probablemente una, y no es Analytics Translator del equipo, no es brecha. No es el rol como aplicado. Entonces, esa brecha termina existiendo. ¿Ya? Tengo que incorporarla en este espacio como de crecimiento. O sea, yo creo que existe, no me asustaría tanto como por todas las líneas, pero tengo que saber adaptarme. Así, si digo, oye, no voy a seguir en mi línea, déjenme solito, ni siquiera voy a mirar todo lo que está, probablemente alguien con las herramientas me va a terminar ganando. ¿Ya? Tengo que utilizarlas, tengo que interiorizarlas, pero al final, veámoslo así, nosotros estamos aplicando esto en contextos empresariales, donde mi objetivo ya sea mejorar el proceso, hacerlo más eficiente, reducir pérdidas, aumentar ingresos, lo que sea, ese es mi foco, tengo que aplicarlo. Hoy día tengo más herramientas que me van a permitir hacer eso, pero yo debiese apuntar a eso. Entonces, eso no podemos perder, una cosa muy industrial como que hay que hacer, pero obviamente va a terminar impactando. Ahí quizás, netamente por una cita, hay un youtuber que... el Steve, no me acuerdo, pero el The Diary of CEO, el podcast, y él mostraba que varios CEO mandaron, y ahí ponía la empresa, quizás lo puedo poner en el video, les mandaban a sus trabajadores, no sé, miles de trabajadores probablemente, le decían necesitamos a fin de mes que nos manden por qué su trabajo no lo puede hacer hoy en día una IA. Y los que fallen en hacer eso, se me van, ¿cachai? Eso es súper fuerte, ¿sí? Quizás como decís tú, quizás una sobrereacción del mercado a las herramientas que están hoy en día, pero indica también eso que decías tú, como que ya se le está exigiendo a la gente que ya está trabajando
que maneje toda esta herramienta y que sea capaz de justamente hacer ese assessment y decir qué realmente estoy aportando yo a la empresa. Que suena súper capitalista, súper... Lo que decía es que tiene mucho de humo, porque si yo veo a otras empresas que están aplicando esto y dicen, oye, tengo mejoras y un montón, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Y obviamente me lo cuestiono y lo voy a pedir, ¿ya? Sí, al final de todos los que están ingresando hoy día a proyectos como de IA generativo, todas las componentes que salgan, ¿cuánto realmente se aplican? O cuánto realmente son, oye, casi para no perder la ventaja competitiva y lo estoy haciendo porque el resto lo está haciendo. ¿Está bien? O sea, ahí hay de todo hoy día. Entonces, en resumen, tienen que aprender esta herramienta. No, hay que aprender, hay que seguir desarrollando. No es la única componente, porque la parte técnica ya sabemos que hay ciertas componentes que se pueden terminar automatizando, ¿ya? Pero el rol que yo tengo que aplicar, el cómo lo utilizo, cómo lo hago, cómo le saco mayor provecho, sigue siendo. Entonces, más allá que asustarse, tomarlo como una ventaja y obviamente terminar aplicando. Buenísimo, buenísimo. Fue entre un mezcla entre distópico y todo. No sé. Sí, yo adhiero, fue muy completa la respuesta, adhiero, pero como viendo sobre todo en el foco del cargo y también como el futuro que yo veo, por ejemplo, en el cargo de Applied Scientist, primero un cargo relativamente nuevo en el mercado. No hay muchas empresas que están haciendo experimentación hoy en día en Chile, debe estar haciendo, no sé, Uber, Booking, Latam, Airbnb, además de empresas como gigantes de tecnología como ya Facebook y Google que tienen presencia en Chile, pero muchas empresas no están haciendo experimentación, entonces es algo relativamente nuevo, entonces lo veo con buenos ojos y que de hecho puede dar más campo. ¿Por qué? Porque uno ayuda a que sea más fácil, primero, mucho más eficiente, tanto en la pega de Applied Scientist como en la pega de quienes quieran experimentar, y ahí viene de la mano con lo mismo. Si queremos democratizar, demos herramientas para que para la gente sea más fácil. Que sea más fácil, lo más complejo que les pedimos, que podemos pedir a ese negocio es hazme una query, y que no te demore 2 días en hacerme la query y te demore 2 horas en hacerme la query. O yo tengo que codear algo porque, no sé, tengo que usar una panel instrumental, o tengo que crear una clase para disponibilizarse al negocio con una librería súper simplificada, y en vez de demorarme 5 horas, me demoro 1 hora. Entonces al final empezar a abrir la puerta y que más empresas y el mercado en general se empiece a sumar al tema de la experimentación. Entonces yo sí creo que inicialmente va a colaborar a que haya más campo laboral, al menos en lo que es como el experto experimentador, y lo otro también qué tan reemplazable es. Yo creo que pasa mucho que requiere mucha intuición, que sea como la intuición económica, de entender al final, oye, ¿por qué necesito este diseño experimental y no este otro? O ¿por qué esta estrategia de identificación es mejor que esta otra? Oye, probablemente hay seco de omisión, seco de selección, por A, B, C motivo. Y yo creo que eso también por ahora no es tan reemplazable, porque requiere mucho de conocimiento de negocio, de conocimiento previo, de conocimiento teórico, y es como el valor que se está agregando, y eso va a pasar. Por eso al final necesita este rol que audite muchas veces, pero que va a poder ser mucho más eficiente, y vamos a pasar de esta etapa de voy a hacer 50, 100.000 experimentos, pero porque ganaste eficiencia gracias a esta nueva herramienta. Pero yo creo que más que reemplazo va a ser ganar mucha eficiencia. Un acelerador. Un acelerador. Quizás mucho más adelante va a llegar al punto que no reemplace, pero es 100% es imposible, es 100% incierto. Claro. Como por cómo ha avanzado la cosa, no sabría decir. Claro. O sea, es que el creer que te van a reemplazar ya quizás es muy catastrófico, pero tampoco tenemos que ponernos en el extremo, como decir, oye, no, es que mi pega, que tiene que hacerse así. Claro. Y me ha tocado muchas veces, como, no, es que esto lo hacemos así, tiene que ser de esta manera. Y como, chuta, quizás no tanto. O sea, hay espacio para ciertas eficiencias. Probablemente no voy a reemplazar toda la función, pero no la reemplazo, pero te la hago más rápido. ¿Ya? Y te ayudo con eso. Igual tengo ganancia. ¿Ya? No tengo el cambio y quizás apostar, no sé, automatización al 100% estamos muy lejanos, pero chuta, si se te demora ahí 1 hora, lo que decís tú, es la query. ¿Ya? Pasa en muchos lados, como se oye, de un área a otra que le piden información y compadre, se demoran 3 días en pasarte los datos, ¿está ahí? Y es como, chuta, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Ya? Y eso obviamente requiere esa capacitación, ese acompañamiento. Oye, te enseño cómo hacerlo. Me tocó a mí también muchas veces decir, oye, yo voy a hacer una clase de SQL a las otras áreas, y me iba a hacer clase de SQL. ¿Por qué? Porque al final todas esas consultas, si no te terminan llegando a ti. Y es como, no, pues si al final tú puedes tener esa independencia. O sea, yo voy democratizando, pero obviamente tiene que ir acompañado como de esta línea. Tampoco decir, tomen, ahí está. Como ahí teniendo Data Warehouse, 5.000 tablas, ven lo que se puede hacer. No, ¿sabes? Tengo que ir con ese acompañamiento, y obviamente va a ir en una línea como de mejora de ambos lados. Súper interesante lo que acabas de decir, como esto de también ir al resto de la gente y enseñarle también. ¿Sí?
en la línea que decíamos. Es parte como de nuestra conversión, ¿cachai? Porque, velo así, tú decís, oye, hoy día me llegan muchos experimentos que al final, puta, esto lo puede hacer el área de negocio. ¿Ya? ¿Para qué me llega con esto? O sea, yo soy el ingeniero aplicado de investigación de esta empresa, tráiganme los problemas difíciles. Pero en general yo no tengo todos esos problemas difíciles en el día a día. Si voy mejorando mi proceso, tengo que hacerlo. Entonces, eventualmente, yo voy a trabajar en conjunto con ellos y le voy a decir, mira, de aquí para allá, esto lo podías hacer tú, desde hoy día, ¿ya? Yo me quedo con esto. Y es parte del aprendizaje natural que tenemos que tener como área de lo que estamos desarrollando. O sea, y obviamente uno tiene que saber cuáles son esas peleas, ¿cachai? De saber, porque lo otro es enojarse y decir, puta, me trae estos problemas, en realidad lo tuvo, ¿cachai? Pero no, pues así no se termina avanzando. Tiene esta parte como de conversación, de apoyar, de poder hacer. Si al final están todos remando bajo veanlo así, como la misma línea estratégica de lo que están haciendo. Y a veces son detalles, son como granos de arena que uno puede hacer. O sea, un caso como súper, como uno podría decir, como súper trivial es, oye, iba a tener una reunión con alguien del negocio para ver por qué en un caso íbamos a usar cierto modelo, íbamos a usar para el instrumental. Entonces, en vez de juntarme una hora de explicarle el supuesto de la restricción, chao, decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Darme el prompt de ChatGPT con los detalles del caso. Toma, pregúntale todo lo que queráis y con eso llega a la reunión. Está bueno, ¿cachai? Entonces llega a la reunión y ya entendió, le preguntó todas las cosas y fue como, oye, ¿me entendiste perfecto? Sí, no, chao. Y avanzáis y en vez de una hora explicando media hora de reunión, fue media hora de reunión y súper específica y son, ¿qué te cuesta hacer un prompt? Es muy... Es un buen uso de... Sí, y muy simple. Pero en la nueva, oye, googlea antes de preguntarme. Claro. O sea, sí. Cambia el instrumento, pero uno igual era como, chuta compadre, si está Google ahí, ¿por qué no hace una pregunta? ¿Ya? Son mejores herramientas, va a ser como mucho más fácil, pero obviamente tenemos que familiarizar a todo el mundo. Me encantó lo que acaban de decir. Yo uso mucho, ya vamos a ir cerrando. Les voy a hacer una pregunta, quizás se la diga al tiro, así como si quieren darle un consejo, no sé, 2 consejos. Dejémoslo en uno, a los alumnos. Pero lo que iba a decir es que hoy en día hay muchas herramientas de inteligencia artificial que yo creo que donde mucho han avanzado y quizás la gente no se da mucho cuenta es esto de poder aprender, ¿cierto? Obviamente todos sabemos que con ChatGPT se le pasaba un PDF, un paper o algo así, como que nos puede enseñar y hacerle preguntas, pero también, al menos lo que me sirve a mí, que igual tengo como mi atención es muy limitada, se me da mucho la onda, le digo a los alumnos, es todas estas herramientas que nos sirven como para generar contenido, no sé, como Notebook-LM, que uno le pasa un paper, le pasa alguna metodología y genera un podcast de 6, 7 minutos que uno lo puede escuchar, ¿cierto? No sé, yo lo escucho cuando voy a la universidad o cuando tengo que hacer conmutación y en realidad son súper habilitadores en ese sentido. Yo tenía un profesor que decía, en realidad no lo voy a decir hasta pero decía un poco, en su tiempo libre decía, era un profesor de biología, abran un libro y vean, en vez de leerse todo como el capítulo entero, en ese caso, no sé, replicación genética, como que lean los títulos y vean los gráficos. Y yo siento que como la nueva versión de eso es, pásale el paper o pásale un guideline a una inteligencia artificial y genera un podcast, genera, no sé, una infografía, dependiendo de cómo le acomoda aprender, y de esa forma ya tienen un primer acercamiento que el día de mañana los va a poder habilitar a hacer cosas mucho más complejas y obviamente hacer esto, y decías tú, de poder después sentarse con una IA y empezar a hablar para que te vaya enseñando. Sí. Entonces, para cerrar, si que tuvieran que darle un consejo a los estudiantes, ¿cuál sería? Yo, muy relacionado a cómo he vivido el mundo laboral y después también cuando se inserten, ojalá trabajen en diferencia causal, colega, que yo creo que siempre la parte más importante, por mucho que sea un cargo técnico, es la parte como humana y el ver cómo uno trabaja y cómo se acerca al negocio. Porque muchas veces uno puede tener mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento técnico, puede tener el mejor modelo, incluso los mejores resultados, pero si es que uno primero no entiende bien la necesidad del negocio, uno no tiene la confianza de los líderes, no tiene la confianza del negocio, no se generan eso, muchas veces capital político, capital social, muchas veces eso es lo que termina, por un lado, tú resolviendo los problemas correctos, y por otro lado, que confíen en ti y generen los reales cambios. Entonces yo creo que el consejo es siempre intentar estar lo más cerca posible del problema, más que de la solución. Y al menos en el tema como empresarial es estar con el negocio. Y por ejemplo, yo cuando estaba en salud, muchas veces tenía que hacer optimizaciones y no trabajaba tanto programando, pero cambiaba mucho mi visión cuando iba al hospital, iba al centro médico, me sentaba todo el día con el ejecutivo, todo el día viendo cómo el médico atendía, entrevistando a los pacientes como cada cierto tiempo, y salir un poquito del modelo y sacar distintos insights.
y decir, oye, ¿sabéis que esto no funciona por esto que me decía, no en los datos, sino que no funciona porque la ejecutiva, el médico o tal persona hace esto que no sabe nunca los datos? Entonces esos detalles, y que también por otro lado va generando más confianza en los líderes. Es distinto decir, oye, ¿sabes qué? Esto vi en los datos y es por esto, que esto lo vi en los datos y además lo vi en la operación. Entonces yo creo que eso es el punto vital, y que eso también no es reemplazable por una AI. Asegurate tu trabajo. Lo inobservable. Lo inobservable que se observa en la práctica. Muchas gracias, Rodrigo. Yo, consejo. Puta, difícil resumir uno. De todo lo que hemos hablado, disperso todavía como con la idea. El primero, si tienen dudas de carrera, hay un montón de cosas escribables, no hay ningún problema, si a lo más no respondo al tiro. Ya, trato de hacer. Ya, como orientación, me ha tocado harto como acompañar, orientar y un montón de cosas, así que háganlo. Pero lo otro, al menos lo que me ha servido a mí, es como nunca dejar de aprender. Ya, esa como humildad de lo que estamos desarrollando, y de ahí sale que tengo un montón de cartones. Ahora colgados, los colgué tengo la mitad colgado, ¿ya? No, pero esa como humildad de ir aprendiendo día a día, el hecho de decir, oye, ¿sabéis que en realidad cualquiera o con quien tenga al frente hay una oportunidad que yo tengo para aprender? Lo decís tú, o sea, eventualmente yo puedo ser muy bueno en las líneas técnicas, pero yo no conozco el funcionamiento del negocio. Yo no sé cómo se genera este campo, ¿ya? Yo puedo decir, oye, me pasaste en la mitad de los campos malos. Sí, pues, pero después voy con el doctor y me doy cuenta que está atendiendo a 20 compadres y tiene un minuto para llenar, y obviamente ahí comprendo. Digo, oye, en realidad, ¿sabéis que esto no se soluciona tan fácil como yo pensaba que se podía hacer? Entonces, esa sería una línea como de aprendizaje continuo, esa humildad de sentarse, de poder conversar, de poder hacerlo. Y lo otro es confianza. O sea, me ha tocado mucho, y la línea de X Academy que saqué ahí tú, ¿ya? X Academy, sí, ya. No, pero nuestro foco ahí era reducir brechas. Y un poco ahí contando más la experiencia que tuve. Nosotros dijimos, oye, vamos a hacer este bootcamp, porque dije, vamos a tratar de dar como todas las herramientas técnicas necesarias para poder hacerlo. Y dije, vamos a hacer el programa más cabrón que pudiésemos hacer, ¿cachai? Como de aplicación, tratando de diferenciarnos como del resto, de decir, oye, me traigo a cualquiera y lo hago data scientist en 6 meses, ¿cachai? Que esa era como una línea, decir, oye, ¿sabes qué? Que lo vamos a terminar haciendo. Pero ¿sabéis lo que me sorprendió al final, como del programa y todo, cuando uno empieza como a recibir la encuesta docente o el feedback? Era confianza. ¿Cómo decir? Oye, ¿sabéis que ahora tengo la confianza como de postular a este cargo? Ahora tengo la confianza de poder hacerlo. Entonces dije, chuta, preparamos algo técnicamente desafiante para que pudiese ser, pero al final toda la línea como de aprendizaje o todo lo que hicimos, como, ahora sí voy a postular. Yo no lo veo, o sea, esa brecha tecnológica de mujeres en áreas analíticas tiene harta componente de eso, ¿ya? Y se ve, o sea, un hombre dice, piden estos 20 requisitos, domino uno, los otros 3 los he escuchado y el resto no tengo idea, pero lo aprendo en el camino, listo, ¿ya? En cambio, el otro es como, no, pues tengo que cumplirlos todos. Entonces, eso genera diferencias y eso hace que en todas las áreas que hemos estado, a mí también me ha pasado, la mayoría terminan siendo hombres los que terminan haciendo los modelos, tomando decisiones y un montón de cosas. Entonces, por ese lado está como la confianza. Los conocimientos que hemos aprendido, todo lo que haya enseñado, sirve, se aplica, funciona y te va a servir para tener un buen éxito como en tu carrera académica. Entonces, esa parte como está, y lo otro tomando lo que decís tú, o sea, necesito saber que estoy metido dentro de una organización, esta organización tiene cierto foco, ya tengo que meterme como dentro de la política que se genera al interior de mi empresa y poder manejarla. O sea, da lo mismo que sea muy bueno técnicamente, un montón de cosas, si no logro causar impacto con lo que estoy haciendo, chuta, se queda guardado. Sí. Me contó. Súper. Bueno, sí. Muchas gracias nuevamente por venir. Ha sido de la entrevista más entretenida. Siento que me hicieron ahí. Pero nada, yo creo que por lo menos para mí, ¿cierto? Y ya como profesor y alguien que sabe diferencia causal y también de Machine Learning, fue tremendamente útil. Porque muchas veces uno está lejos, ¿cierto? Uno no sabe qué está pasando afuera. Yo le cuento a los alumnos, que es lo que yo converso con ustedes, ¿cierto? Gente que ya está trabajando, pero el hecho de poder escucharlos de su boca y con toda esta paraverbalidad, ¿cierto? De realmente cuáles son las habilidades que importan en la práctica, ¿cierto? Por mucho que yo les enseñe la parte técnica, ¿cierto? Y les dé confianza, el día de mañana se van a enfrentar con un mercado laboral que para muchos, ¿cierto? Es muy distinto a una universidad. Yo me acuerdo tenía compañeros de ingeniería civil o incluso ingeniería comercial
que decía, pucha, yo en mi trabajo ocupo el 1% de lo que aprendí, ¿cierto? Pero en realidad lo que importa son todas estas habilidades que uno va desarrollando en el camino y que nos va, no sé cómo se llama, nos va validando como profesional. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Ay, Muy agradecido por el espacio y la invitación. Ya pues, vamos a Bravo. no sé cuánto dure esto. Harto. Todo entretenido, todo muy, lo pasé muy bien. Harto rato.